Así es, efectivamente. En primer lugar, agradecerle a Gabriel Sabino por abrirnos las puertas de la Defensoría, a Marcelo Lewandowski, a Miguel Rabia, que también nos están abriendo las puertas cuando todas las puertas se nos están cerrando en este momento, de suma dificultad, suma complejidad para todo el sector de la discapacidad, y esto es a nivel nacional, no se circunscribe estrictamente a la ciudad de Rosario, mucho menos a la provincia de Santa Fe. Concluyó el proceso de evaluación en pensiones, la auditoría que se estaba llevando a cabo aquí en el italiano, puntualmente, con muchísimas dudas. Confirmamos en primer lugar que pudieron asistir en menos de la mitad de las personas que conformaban el padrón para poder presentar los documentos actualizados y de esa manera defender su derecho, que es el derecho a recibir la pensión no contributiva. Luego de eso, como para enturbiar un poco más la cosa y complejizarla todavía más, el Ejecutivo Nacional, a través del Boletín Oficial, emitió una resolución que deroga la resolución del mes de enero, a partir de la cual comenzó todo este proceso de auditoría. Así que, con respecto a la auditoría y de las pensiones, estamos a la deriva, a las que se estaban revisando. Y a su vez, vale decir, hay 500 personas que están esperando por tener altas con todos los papeles como corresponde, con las documentación. ¿Cómo? 500.000, perdón, dije 500. 500.000 personas que están esperando que se les otorgue la pensión con todos los documentos como corresponde. Las altas están congeladas, las pensiones otorgadas están en revisión sin ninguna claridad. Esto es sumamente inédito y complejo a la vez. El Ejecutivo Nacional y el director de la Agencia Nacional no da ningún tipo de respuesta al respecto. Quiero decir que nosotros hemos intentado consultar desde las organizaciones, pero también los hemos hecho a través de la gestión de Marcelo Lewandowski, a través del Senado, también nos lo aclaraba Gabriel Sabino, desde la Defensoría del Pueblo se hicieron también esas consultas, se trató de saber cuál era el padrón antes del comienzo de la auditoría, no tuvimos ninguna respuesta. A esto se agrega la grave situación arancelaria por la que están transitando las instituciones del sector. Quiero ser claro, el mes que viene, que estamos a día nomás, hay que pagar no solo el trabajo realizado durante el mes de mayo, sino también el aguinaldo. No sabemos de dónde sacar el dinero para poder hacerlo, nos endeudamos con el ARCA, estamos hasta acá, nos estamos endeudando con la banca privada. Quiero ser claro en esto, todos los días hay personas con discapacidad que se quedan sin poder acceder a sus tratamientos, todos los días hay personas con discapacidad que se quedan sin poder acceder al servicio de transporte. Esto es realmente sumamente grave. Y insisto, no tenemos ninguna respuesta. La respuesta es que no hay respuesta. Hace semanas atrás hubo una reunión del Consejo Federal de Discapacidad donde asistieron los funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad, y cuando los representantes del sector llevaron adelante todo este tipo de reclamos, la respuesta fue mirar el celular y, una vez concluida la oratoria, decir: lo que puedo decir al respecto es que no hay ninguna información para darles. Entonces, esto está llegando a una situación límite y no sabemos cómo poder proyectar hacia adelante el sostenimiento de los servicios que nosotros brindamos. Me parece muy importante comunicarle también a la sociedad no una suerte de pasado, de lo que ya no es el sistema, sino hacia dónde vamos. Cierto, como les decía, todos los días una persona con discapacidad se queda sin su tratamiento. Acá hay una lucha, digámoslo así, o una batalla, si se quiere, que estamos perdiendo. Y no nosotros las instituciones, sino la sociedad en la que nosotros vivimos. Porque hay una cuestión muy inherente a la condición humana en relación a los servicios y el acompañamiento de las personas con discapacidad. Y es: ¿qué se hace con aquel que necesita un acompañamiento? Con aquel que tiene dificultades porque la misma sociedad las genera para poder acceder al trabajo, para poder acceder a la salud, para poder acceder a la educación. ¿Qué se hace con esas personas? Hasta ahora la única respuesta que estamos teniendo por parte del Ejecutivo Nacional es el silencio y la no respuesta. Es sumamente pertinente la pregunta que me haces. Nosotros estamos teniendo una agenda de trabajo con un montón de compromisos. Este jueves nos vamos a concentrar en la Plaza San Martín. Estamos a su vez en paralelo acompañando un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación que viene impulsando y lleva la firma del diputado Arroyo. Se viene postergando por cuestiones de agenda. Todo parecería indicar que la semana que viene se va a tratar. Primero
primero se iba a hacer este jueves, por eso la concentración ese día y a las 11 de la mañana aquí en la Plaza San Martín. Y como vos me consultabas, digamos, yo tengo en claro que a quienes hay que interpelar y con quienes hay que dialogar es con el resto de la sociedad, porque los funcionarios claramente no nos van a dar ninguna respuesta. Hay trascendidos de que están proyectando o planificando a través del Ejecutivo Nacional desmantelar el directorio del Sistema Único, que es el sistema que regula y que sostiene todas las prestaciones que asisten y acompañan a las personas con discapacidad. Entonces, lo que les decía antes va específicamente para la sociedad, digamos, para nuestros vecinos, nuestras vecinas. En todos los barrios hay personas con discapacidad. No demos vuelta la cara, acerquémonos, pregúntenle a ellos cómo están, cómo se encuentran, cuáles son las dificultades que están transitando. Necesitamos que esta indiferencia se interrumpa, necesitamos que nos acompañen, porque como les decía antes, este es un problema que atraviesa toda la sociedad, no solo a las instituciones. A nosotros nos tiene como protagonista en una primera línea porque estamos defendiendo el laburo, lisa y cortamente, es así, pero y también los servicios para las personas con discapacidad, pero esto es algo que atraviesa toda la sociedad, esto es algo que nos está convirtiendo en una sociedad más odiosa, más indiferente, y las consecuencias, lo repito, se van a ver no en lo inmediato, en el largo plazo. Si cierra una institución, no solamente hay un montón de trabajadores que se quedan en la calle y un montón de personas con discapacidad que vuelven al sucucho atrás de su casa, sino que hay una historia, un saber hacer que es sumamente importante y que construirlo, reconstruirlo demora años demora. Nosotros tenemos 40 años de trayectoria, 45 años de trayectoria, en algunos casos más. Hay un montón de instituciones que vienen bancando hace 10 o 15 años a pulmón y a destajo para poder sostener la puerta abierta y poder brindarle a las personas con discapacidad el servicio. Entonces, a la sociedad es fundamental poder comunicar, poder concientizar cuál es la gravedad de la situación y cómo esto nos interpela socialmente, digamos, y no solamente a nosotros. Eso me parece que es muy importante poder transmitirlo. Sí, a ver, bien lo decía Luciano, hay un proyecto en diputados que esperamos que se sancione, presentado por el diputado Arroyo, acerca de la emergencia en discapacidad. Nosotros en el Senado lo que hemos presentado es una serie de pedidos, de informes, pedido de interpelación tanto al secretario de Salud de la Nación como al encargado de ANDIF. Bueno, lamentablemente tenemos la misma respuesta que tienen las instituciones. Hay un hecho que creo uno de ustedes se los preguntaba acerca de qué puede hacer la sociedad. Y esta es una demostración clara de lo que... Primero, lo que nosotros trabajábamos el año pasado con distintas instituciones que trabajan con gente con discapacidad. Ustedes fíjense que hasta el transporte para ir a una institución desde un hogar, hay mucha gente que no puede hacerlo si no es trasladada, si no tiene ese apoyo de parte del Estado, y lo que podría haber sido un avance en su vida para poder educarse, para poder socializar con otras personas, se quedó recluido en su casa si no tiene el dinero de parte de poder llegar a esa instancia. Y ahora esto es tener que demostrar que alguien que nació con síndrome de Down, pasaron 30 años y sigue teniendo el síndrome de Down, es de una crueldad realmente atroz, que uno nunca pensó que podía llegar el ser humano a tener tanta crueldad, ¿no? Pero siendo senador, digamos, el proyecto de emergencia está en diputados, tendría que pasar a senadores, digo, pero no saben qué instancia está, si hay fecha de tratamiento. Bueno, se iba a sesionar esta semana y lamentablemente pasó a la siguiente, de acuerdo a las informaciones que nos dieron algunos diputados, y nosotros no hemos tenido respuesta desde abril que estamos presentando cada uno de los proyectos. Es más, presentamos la posibilidad de la creación de una comisión que solamente trate el tema de discapacidad. Me parece que sería muy bueno, porque está vinculado a la salud, está vinculado a la educación, está vinculado al trabajo, está vinculado, creo yo, a una transversalidad de temas que merecen ser tocados por una comisión que trate todo esto. Pero al menos lo que hoy
hoy esperamos es una respuesta de tener certezas, porque ¿qué pasa si el día de mañana, yo también lo he consultado con algunos jueces y realmente no quisiéramos llegar a instancias que haya recursos de amparo a tener que presentarlos? De pronto mandan a domicilios equivocados y mucha gente de la que no pudo ir a llevar adelante ese control es porque llegó a domicilios en donde ya no están. Entonces, ¿tiene Andís el domicilio correcto de cada uno? ¿Qué pasa si aquel que no se presentó o que no lo constató, mañana le quitan la pensión? Bueno, estamos atentos a todo eso y a la incertidumbre reinante. Imagínense un hogar de gente que ya de por sí está con lo que significa y con toda la problemática que conlleva esta situación, que queden en la duda de saber si van a poder incorporar o no, o van a tener el subsidio, de van a tener o no la posibilidad de que algunos de estos chicos, de estas chicas, puedan ir a una institución a seguir trabajando y evolucionando como lo están haciendo. Yo los invito a recorrer alguna de esas instituciones para realmente impregnarse del amor que ellos transmiten y de lo que significa cómo trabajan entre ellos. Realmente emociona cuando uno va y se pone a la par y a charlar y pensar que eso no lo tienen o lo pueden quedarse sin ello el día de mañana es de una crueldad absoluta. Calificaste al gobierno nacional con esa misma palabra, ¿no? Yo lo dijiste varias veces, que es casi un símbolo de este gobierno, la palabra crueldad. Sí, realmente es un escenario que uno dice, mirá, los abuelos, o mal llamados abuelos, los que ya están, los adultos mayores, para utilizar un término correcto en estos tiempos, los adultos mayores, los niños, los discapacitados, son los que la sociedad no puede dejar de cuidar y de estar atentos a ellos. Entonces, realmente te pone en una situación de, y como bien decía Luciano, ¿no? Que no te contesten. Que no te contesten ante la duda. Che, como nosotros también lo preguntamos, decimos, ¿qué pasa con aquel que no se presentó? ¿Qué pasa con aquel que en un domicilio que no está? Entonces, bueno, nosotros sugeríamos también ir a Andís a ratificar el domicilio, pero bueno, también lo hablábamos con ellos recién, es una situación engorrosa, alguien vinculado a la justicia lo recomendaba, pero bueno, esperemos que se apiaden. Esto es muy sencillo. Lo que mayor aporta el Estado es la caja de ANSES. Entonces, la caja de ANSES hay que bajarla. Hay que bajarla con la plata de los jubilados, hay que bajarla con todos los subsidios que se dan. Los números tienen que cerrar porque el mayor egreso del Estado es ANSES. Y eso es lo que están metiendo mano. La motosierra en ANSES a como dé lugar. Bueno, justamente nosotros empezamos en este trámite en noviembre del año pasado, en enero se intensificó, comenzamos a trabajar conjuntamente con colegios de profesionales, con todas las instituciones que atienden la problemática de la discapacidad. Particularmente llevamos el reclamo a otras defensorías, porque esto no es un problema específicamente de Santa Fe, es un problema de todo nuestro país. Y en Santa Fe teníamos las 70.000 pensiones que corrían peligro, por eso nosotros desde la Defensoría del Pueblo empezamos a trabajar, empezamos a visibilizar con la delegación de la Defensoría de la Nación aquí mismo. Empezamos a hacer un trabajo en consonancia específicamente con la protección de los derechos de aquellos que son más vulnerables, que era justamente lo que estaba pasando desde aquella resolución donde lamentablemente se lo identificaba o mal identificaba con el uso de palabras o simbologías que eran agraviantes específicamente para todo el sector y que nosotros decíamos que eso tenía una faceta que atacaba directamente con una medida económico-céntrica que tenía el gobierno nacional en tanto de ver cuántas pensiones se podían dejar de dar u otorgar. Lo planteamos con las notificaciones fehacientes que hacíamos el reclamo que no estaban llegando las notificaciones, que no solamente las notificaciones no llegaban, sino también una de las cuestiones que teníamos era la falta de información. La falta de información certera que tenían aquellas personas o aquellas familias que padecen específicamente el problema de la discapacidad. Nosotros planteamos que toda auditoría es buena, no decimos que no hay que controlar, no decimos como institución de que no hay que blanquear y tratar de encontrar un
una razón que tiene que ver con esta política pública, una política pública que al principio fue mal planificada. ¿Por qué? Porque particularmente se había detectado la necesidad, pero al mismo tiempo lo que se hizo es tratar de revictimizar específicamente a todas las familias que tenían una problemática. Pasó en Formosa, pasó en Buenos Aires y no queríamos que en Santa Fe sea lo mismo. Por eso se convocaron todas las instituciones, participamos, nosotros venimos llevando a cabo muchísimas reuniones con distintos actores, con el municipio, con la provincia, con las instituciones y con las mismas personas que estaban padeciendo específicamente la potencialidad de la baja de no decimos que, vuelvo a decir, no decimos institucionalmente que no hay que transparentar la situación. Lo que sí veíamos que se estaban vulnerando muchísimos derechos que tienen que ver con las personas con discapacidad. Más cuando lo pensamos en niños y adolescentes, más cuando lo pensamos en adultos mayores, más cuando lo pensamos en sectores que no tienen accesibilidad a otro tipo que si no fuese por si se le baja en la pensión a estas personas, lo dejamos verdaderamente sin ninguna herramienta para seguir subsistiendo. Sabino, que la mitad de las personas de los beneficiarios de Rosario de esas pensiones no se hayan presentado a refrendar la documentación. ¿Pone en riesgo el beneficio, que sigan cobrando el beneficio? Bueno, esa era la duda. Particularmente, no es que no se hayan presentado, el problema es que no fueron notificadas. Había un montón, nosotros ya habíamos relevado y las instituciones habían relevado que más del 50% no había recibido la notificación fehaciente. Eso agravaba porque, aparte, agravado a que si vos no te presentabas o la familia o los familiares no se presentaban el día y la hora que se decía por cualquier inconveniente, corría en riesgo la continuidad de la pensión. Pensemos nosotros en accesibilidad. Nosotros tenemos una provincia muy grande, problemas que teníamos en el interior. No se olviden, nosotros tenemos 46 oficinas en el interior y los reclamos venían de todos lados. ¿Por qué? Porque una cuestión es pensarlo desde Rosario, Rafaela, Reconquista, Santa Fe, y otra cosa cuando empezamos a alejarnos de justamente la accesibilidad que tienen otras localidades, comunas, que no tenían. El efector acá en Rosario era el Hospital Italiano, pero era de todas las zonas. En el hospital, cuando tuvimos la suerte de visitar, hablar con los directivos del hospital, conjuntamente con el doctor Rabia, llegamos y todavía no había ninguno, o sea, estaba toda la infraestructura y no había ido ninguna persona a hacer la verificación. Entonces, particularmente se dio el caso del 10% en localidades donde solamente asistió el 10% de las personas notificadas. Pensemos en esto, que había una gran incertidumbre. ¿Por qué? Porque no se sabía qué iba a pasar y corríamos el riesgo que si no se presentaban con la documentación, aparte de la documentación, en su momento se decía, bueno, justamente lo que iban a hacer era auditar, como la palabra dice, auditar si esa persona le correspondió o no la pensión. Lo que pasa es que lo único que se hizo era recibir la documentación y es más, un caso más grave, que en toda esta movida solamente se le daba por persona en turno 5 minutos para hacerle la evaluación médica. Era imposible hacer una evaluación médica en 5 minutos. Entonces, solamente se terminaba en un trámite administrativo, que en realidad lo que pasó es en lo que dije anteriormente, cuando uno planifica, hace una mala planificación de política pública, que insume muchísimo más recursos, porque si uno piensa cuál es el objetivo de esto, era particularmente no seguir malgastando los recursos del Estado. Sin embargo, lo que se hizo es volver a gastar y doblemente el recurso del Estado, porque tuvieron que contratar efectores, porque tuvieron que tercerizar la información, porque particularmente ahí hubo, podríamos decir, siendo mal pensado, un gran negocio de algunos operadores de salud que terminaron particularmente, porque esto terminó en la basura. ¿Por qué? Porque particularmente quedamos en la nada. Cuando se deroga el decreto, esto es un volver a empezar donde no se convocan las instituciones, no se convocan particularmente a las instituciones que trabajan con personas con discapacidad, no se convocan a la provincia, no se convocan los municipios, entonces siguen tomando decisiones de atrás de un escritorio que particularmente siguen revictimizando y vulnerando los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas que padecen este tránsito de tener familiares o personas con discapacidad. Por eso, desde nuestra institución, Protectora de Derechos, lo que hacemos es visibilizar esta problemática. Creo que el trabajo en conjunto y visibilización
parte también de los medios de comunicación, visibilizar esta problemática dio un freno a esto que era revictimizar la vulneración de todos los derechos de estas personas o de este colectivo que padecen lamentablemente la potencialidad de la pérdida de las pensiones.